Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta clase de procesos fisiopatológicos para enfermería. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy extenso. La verdad es que yo creo que es el pan de todos los días en todas las consultas médicas de todos los pacientes que llegamos a atender, que precisamente es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus pues, es una enfermedad que hay un aumento en nuestra población, que desafortunadamente genera muchas complicaciones y que también desafortunadamente la gran mayoría pues no se trata bien, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tema de diabetes. Acuérdate que es un tema extremadamente extenso, incluso hay diabetólogos hoy en día, y pues la diabetes, insisto, es un tema en extremo amplio, porque hablamos sobre qué es la diabetes, sus definiciones, la forma de diagnóstico, hablamos de sus principales síntomas, y pues también es hablar de las complicaciones agudas y las crónicas. Hablar de cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, hiperglucémico, también estar hablando de las hipoglucemias, hablar de pie diabético, retinopatía diabética, nefropatía diabética, en fin, hay una gran cantidad de complicaciones que generan la diabetes, entonces es importante delimitar algunos puntos. Vamos a ver en este momento diabetes mellitus, pero vamos a analizar conceptos básicos, vamos a verlo de manera muy resumida, con la intención de que entendamos un poquito más sobre la diabetes. De inicio, como te mencionaba, hablar de diabetes es una enfermedad muy importante que desafortunadamente se está volviendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo y en nuestro país, pues más, ¿no? Insisto, yo veo que a veces vemos con malos ojos a industrias del bienestar que a lo mejor venden vitaminas, minerales y que sí pueden condicionar algún riesgo a la salud del consumo excesivo de estas sustancias, pero también hay otras que nos causan más daño, ¿no? Cosas muy azucaradas de color negro, esas hacen mucho más daño, aunque a todos nosotros nos gusta en la guardia para poder despertar un poco, pero la verdad es que hay muchas personas que tienen la diabetes y ni siquiera saben que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes por sí misma, en sus inicios, no va a generar ningún síntoma. La diabetes no genera síntomas. Los síntomas conocidos de la diabetes son las 3 P's: poliuria, polidipsia y polifagia, pero pues los pacientes de manera inicial no presentan estos síntomas. Es decir, no orinan mucho, no tienen mucha sed y tampoco andan come y come y come. Eso no es algo característico de la diabetes en etapas iniciales. Es por esa situación que se ha vuelto o es difícil detectarla, porque no da síntomas, y no porque sea difícil en el sentido de que es difícil puede ser tomar una muestra de glucosa del dedo, ¿no? El problema está en que nuestro país, nuestra población, está mal acostumbrada a que si le duele algo va al doctor, y si no le duele nada, pues no va. Entonces, pues no va la gran mayoría de las personas, y es por eso que muchas instituciones públicas pues manejan el cuidado anticipado de diabetes, ¿no? Entonces, hubo o hay o existen o existirán algunos programas en los que obligan a la gente a que se tomen su prueba de glucosa al menos una vez cada 6 meses, y es así como los vamos cachando, ¿no? Pero aquí el punto es no diagnosticarlo, sino evitar que se llegue a ella. Entonces podemos hablar un poquito de diabetes, ¿vale? De inicio, hablar de diabetes pues es hablar de un conjunto de trastornos metabólicos. Son varios, no solamente es uno. Pero este trastorno metabólico se va a caracterizar por una alta cantidad o una alta concentración de los niveles de glucosa en sangre. Esto puede ser debido a que no se secreta insulina de manera adecuada, o que la insulina que nosotros secretamos no tiene una estructura molecular adecuada, es decir, es una insulina defectuosa, o existe algún problema en los receptores de insulina que condiciona que no respondan de manera adecuada a la insulina. Es entonces que ya sea por alguna de estas, porque no produzcamos insulina, porque la insulina producida no sea de una buena calidad, o porque la insulina no interactúe de manera correcta con los receptores, es por ello que nos genera la diabetes, ¿no? Hay varios tipos de diabetes. La más conocida es la diabetes mellitus tipo 2, porque es la más común. Sin embargo, hay otras. Ojo, es importante aquí destacar que a nivel histórico, pues la diabetes se ha ido estudiando
de maneras distintas y ha recibido diversos nombres. En algunos libros de medicina, muy probablemente libros un poquito atrasadillos que no se han actualizado, vas a ver que te mencionan diabetes mellitus, insulino dependiente o no insulino dependiente. Incluso que te dicen diabetes mellitus tipo 1 en romano y diabetes mellitus tipo 2 en número romano. Eso nos habla de una referencia un poquito muy antigua, ¿no? Ya eso ya cambió. Ahorita se conocen como diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, pero con número arábigo. Y ya no se utiliza el término de diabetes mellitus insulino dependiente o no insulino dependiente. ¿Por qué? Ahorita te explico. La diabetes mellitus tipo 1, que es la que tú puedes observar en este cuadro, la diabetes mellitus tipo 1 es autoinmune. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este tipo de diabetes existe una reacción en la que nuestro cuerpo ataca el páncreas y se empieza a destruir el páncreas. Anteriormente a esta se le llamaba diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Por qué? Porque lo primero que se hacía como tratamiento era dar insulina. También se le llamaba como diabetes juvenil porque también desafortunadamente eso se observa más en personas jóvenes. Sin embargo, no todos. Por eso es que decidieron cambiar el nombre. La diabetes mellitus tipo 2, que es la que todo el mundo conoce, se debe a una destrucción de las células beta, sí, pero también existe resistencia a la insulina. Es decir, existe algún proceso que va a provocar que ahora la insulina que nosotros producimos no interactúe de manera correcta con el receptor y requiramos de mayor cantidad de insulina para que esa insulina pueda funcionar. ¿De acuerdo? Existen otros tipos de diabetes que así se mencionan como otros, que son los síndromes monogenéticos, son las alteraciones del páncreas o reacciones secundarias a drogas, tóxicos, fármacos. Ahí nos hablan de unos tipos específicos de diabetes. Y por último, y no menos importante, la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se produce durante el embarazo. Y pues vamos a ir hablando de cada una de ellas, vamos a ver cómo se clasifica. Algo muy importante es el diagnóstico. Para muchas enfermedades que hemos analizado en esta materia, pues hemos visto que existen criterios diagnósticos o criterios de clasificación. En este caso, para diagnosticar la diabetes, se necesitan dos resultados anormales, ya sea de la misma muestra o de distinta. Y podemos hacerlo con 4 parámetros. Primer parámetro, que yo tenga un paciente que le tomó muestra de glucosa en ayuno, con un ayuno de 8 horas, y sus niveles de glucosa sean mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro. Si yo tengo esta muestra y me sale con este valor, y me sale 2 veces, es diabético. Siguiente. La otra forma es que yo a mi paciente pues esté en ayuno, llegue al laboratorio y le den una carga de 75 gramos de glucosa. Y yo le tome muestra 2 horas después de haberle dado esa carga de glucosa. Si aparece con niveles de glucosa por arriba de 200 o igual a 200 miligramos sobre decilitro, eso es igual a diabetes. Otra es utilizar la hemoglobina glicosilada. Hay que recordar que como la gran mayoría de las proteínas, la hemoglobina, cuando está en contacto con la glucosa, podemos decir que se hace como caramelo. Entonces, se puede tomar esta prueba de hemoglobina glicosilada, fracción A1C, y si sale mayor o igual a 6.5%, también consideramos que es prueba positiva y mi paciente pues tiene diabetes. Ahora bien, que si mi paciente tiene síntomas clásicos de diabetes, es decir, él tiene polifagia, tiene mucha hambre, tiene poliuria, orina mucho volumen urinario, y tiene polidipsia, es decir, tiene mucha sed, tiene esos síntomas clásicos, y yo le tomo una muestra aleatoria de glucosa y me sale igual o mayor a 200, esto es igual a diabetes. Es decir, para que yo pueda clasificar a mi paciente como diabético, debe de cumplir con las características que te acabo de mencionar. ¿Sale? Hay varias recomendaciones para el momento de hacer esos estudios. Por ejemplo, la glucosa de 2 horas después de la poscarga, pues es la más precisa. Para la hemoglobina glicosilada, pues debemos de buscar un laboratorio que esté certificado y estandarizado. Y cuando existe discordancia entre la glucosa plasmática y la hemoglobina glicosilada, siempre vamos a utilizar de preferencia a la glucosa plasmática.
Igual debemos de considerar que hay algunos pacientes que tendrán alguna alteración que puede condicionar errores al momento del laboratorio. Por ejemplo, hemoglobinopatías, anemia de las células falciformes, embarazo en el segundo o tercer trimestre o en el puerperio, pacientes con infección de VIH, pacientes con sangrados, pacientes que hayan sido transfundidos o pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que tengan deficiencia de eritropoyetina. Deficiencia de eritropoyetina. No, por un momento le dio una C, pero no, es EPO, eritropoyetina. Sale entonces, si tenemos alguna de estas condiciones o pacientes que se les da eritropoyetina, pues vamos a tener alteraciones en los niveles de glucosa. Ahora bien, vamos a ver cada una de ellas. La diabetes mellitus tipo 1, como te decía, se debe a complejos autoinmunes. Es decir, que nuestro cuerpo va a atacar al páncreas. Esto representa del 5 al 10% de las personas diabéticas. ¿Te das cuenta? Pues no es mucho. Y hay destrucción de las células beta pancreáticas por procesos de autoinmunidad. Esto quiere decir que deben encontrar anticuerpos. Y los que sean, bueno, estos anticuerpos se asocian al HLA, específicamente los que se originan del gen DQA y el DQB. Preguntas de examen. ¿Cuál es el anticuerpo más frecuentemente encontrado en la diabetes mellitus tipo 1? Es el anti-GAD o el GAD65. ¿Qué es GAD? La glutamato descarboxilasa. Si yo encuentro en un paciente con datos de diabetes y le tomo anticuerpos y me sale anticuerpo GAD, pues es diabetes mellitus tipo 1. ¿Sale? El GAD es este anticuerpo. También podemos tener anticuerpos contra insulina, anticuerpos contra tirosina fosfatasa 1A2, 1A o 2B y zinc 8, transportador del zinc 8. También podemos encontrar anticuerpos contra todos ellos, pero insisto, el más frecuente es el anti-GAD. Datos extra de esta diabetes: es común en niños, es de progresión lenta en adultos. Normalmente estos pacientes no tienden a ser obesos, aunque las personas obesas no descartan que tengan diabetes mellitus tipo 1. Se llama idiopática a aquella diabetes en la que hay insulinopenia, es decir, bajos niveles de insulina, hayan desarrollado cetoacidosis diabética, pero no hay evidencia de que exista autoinmunidad. Anteriormente también existía el nombre de diabetes LADA, que es la diabetes autoinmune latente en adultos. Y pues hay ciertas características que hacen que mi paciente sea más propenso a tener diabetes mellitus tipo 1, es decir, tener alguna otra enfermedad autoinmune. Ejemplo, diabetes de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia grave, anemia perniciosa. Si mi paciente tiene alguna otra enfermedad autoinmune, pues tiene mayor riesgo de desarrollar pues también una diabetes autoinmune. ¿Sale? Esta diabetes también se estadifica, como tú puedes observar, hay etapa 1, etapa 2, etapa 3, con las siguientes características. Chécate, hay autoinmunidad. En la etapa 1 los niveles de glucosa son normales y el paciente está presintomático, es decir, no hay síntomas. ¿Qué voy a encontrar? Múltiples anticuerpos, pero no va a tener alteraciones de las pruebas de glucosa. En la etapa 2 va a haber autoinmunidad, va a haber disglicemia, es decir, alteraciones de la glucosa no normales, mi paciente no va a tener síntomas, va a presentar anticuerpos y las pruebas que te mencionaba, los criterios diagnósticos de diabetes, pues van a encontrarse positivos. Y en la etapa 3, pues vamos a observar que ya va a haber hiperglicemia bien descrita, los pacientes ya van a presentar síntomas y clínicamente tiene todos los síntomas de diabetes y pues cumple con los criterios estándar diagnósticos de diabetes. ¿Sale? Ahora bien, la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, la característica principal es la resistencia a la insulina. Entonces, pues hay varios criterios para iniciar el cuidado o la búsqueda intencionada de pacientes con diabetes. Por ejemplo, aquí podemos ver que debemos considerar a realizar estas pruebas a aquellas personas que tengan sobrepeso o obesidad, tomando en consideración el índice de masa corporal, que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo. Número 1, un familiar con diabetes, alto riesgo por la raza, por ejemplo aquí está afroamericanos, latinos, americanos nativos,
asiático-americanos o de las islas del Pacífico, tener historias de enfermedad cardiovascular, tener hipertensión, nivel de colesterol HDL bajo o niveles de triglicéridos altos, que sean mujeres con síndrome de ovario poliquístico, sedentarios o cualquier otra situación que pueda condicionar resistencia a la insulina. Por ejemplo, personas que sean obesas o que también aparezcan o que tengan acantosis nigricans. Son como manchitas que aparecen en los pliegues de la piel, ¿sale? No, chécate, o sea, hay muchos criterios que dicen, pues todos deberíamos hacernos la prueba de diabetes, no díganme quién de nosotros, pues tenemos ahí, somos latinos, nuestro índice de masa corporal es arriba de 25 y por ser latinos, pues ya, tenemos que estarnos haciendo nuestros test de glucosa de manera frecuente. Ahora agréguenle, ¿quiénes de nosotros no estamos pasaditos de peso? ¿Quiénes de nosotros tenemos un familiar de primer grado con diabetes? Entonces, prácticamente todos los mexicanos debemos hacernos pruebas de glucosa de manera frecuente, ¿sale? También si han tenido diagnóstico de prediabetes, etc. Hay diversas, como tú puedes observar en la tabla, pues diversos criterios que deberían hacernos hacer ese test a nosotros. Ahí tenemos igual cómo está nuestro riesgo de padecer diabetes de acuerdo a diversas características. De hecho, tú puedes checar en internet, hay diversos factores de riesgo que nos pueden ayudar a comprender todavía más. Ahora bien, existe un término que pues la verdad es un poquito complejo de poder llegar a no entender, sino aceptarlo. La verdad es que en medicina o tienes o no tienes la enfermedad. Eso como decir que tuve principios de infarto, pues no, que principios ni que nada. Eso no existe, o tienes o no tienes. Sin embargo, como una estrategia de prevención y como una estrategia para que la población pues fuera más consciente, pues se decidió establecer el término de prediabetes, es decir, son estados que como tal no es que estés enfermo, pero que son como una luz roja, una luz de alerta, que nos dice que si tú no te cuidas, eventualmente puedes desarrollar diabetes. Y por lo tanto, a nosotros, área de la salud, nos ayuda para identificar personas, no para que, digamos, ya tiene diabetes, voy a darles insulina, no, para nada, para que todos nosotros trabajemos en conjunto para evitar que, pues, sean diabéticos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los prediabéticos? Pues son aquellas personas que como tal no cumplen criterios diagnósticos, pero que tampoco son normales. Por ejemplo, yo te dije que la glucosa en ayuno debe ser mayor o igual a 126, pero el valor normal de glucosa es menor de 100. Entonces, todo lo que queda entre 100 y 125 pues son prediabéticos, que sería glucosa normal en ayuno. También, por ejemplo, en la postcarga, te dije mayor a 200, pero el valor normal es menos de 140. Entonces, los que están entre 140 y 199 también entran en este rango de prediabetes. O, por ejemplo, los que tengan hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. ¿Sale? Todos estos son personas que se consideran como prediabéticos. Ahora bien, la diabetes mellitus tipo 2 pues representa el 90 al 95% del total. La mitad de los hispanoamericanos no han sido diagnosticados que sí la tienen. Hay un déficit de insulina relativo, pero aquí lo que ocurre más es que hay resistencia a la insulina. ¿Sale? Ciertas características que vamos a encontrar en estas personas es que hay sobrepeso u obesidad, rara vez desarrollan cetoacidosis diabética, la hiperglucemia es gradual, poco a poquito va aumentando la glucosa, y podemos encontrar la insulina normal o alta más la glucosa alta. De hecho, existen múltiples cálculos que nos pueden ayudar a determinar la resistencia a la insulina. ¿Sale? Factores de riesgo, la edad, que sean obesos, sedentarios, mujeres con diabetes gestacional, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, grupo racial, predisposición genética y uno que otro fármaco. ¿Sale? Esos son factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Ojo, paciente joven que no tenga factores de riesgo para diabetes y sea diabético, hay que buscar anticuerpos. Muy probablemente sea una diabetes autoinmune. Esto es muy importante porque muchas veces en primeros niveles de atención
no se busca si tenemos diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1. ¿Va que va? Esto es algo muy curioso para si es que algún estudiante de medicina llega a ver este video y quiere estudiar la especialidad médica, pero parece chiste, en mi examen de residencias del 2020 nos preguntaron mucho sobre la enfermedad periodontal. Y existe una relación con la enfermedad periodontal. Más del 30% de los pacientes que tengan enfermedad periodontal de 30 o más años, todos presentaron disglicemia. Es decir, existe una relación entre una enfermedad periodontal y padecer diabetes. Entonces, a cuidarse los dientes. La diabetes gestacional es la diabetes que se va a desarrollar durante el embarazo, que puede ser que después del parto se queden con diabetes o la diabetes se resuelva. Entonces, en cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se reconozca durante el embarazo, hay diversos criterios y hay estrategias de diagnóstico, ya sea con cargas de 75 gramos de glucosa o con cargas de 50 y 100 gramos. Hay varios criterios de un paso, criterios de 2 pasos, ¿sale? Estas pruebas se hacen entre la semana 24 y 28 de gestación, ¿sale? A esa edad gestacional cuando se aplican estas pruebas y todo control prenatal pues deberá realizarlas de manera rutinaria, ¿sale? Ahora bien, ya que tenemos un paciente que tiene diabetes, pues lo más importante es tratarlo para evitar que llegue a las consecuencias y precisamente a las complicaciones de la diabetes. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes pues nos menciona que tenemos que tener una atención colaborativa centrada en el paciente, donde va a haber un equipo multidisciplinario, donde vamos a permitir que el paciente con diabetes asuma un rol activo. Ojo, incluso ahí dice, no es el diabético, es una persona que tiene diabetes y que puede dejar de tenerla o puede, bueno, no dejar de tenerla, sino que debe de hacerse responsable de ella. ¿Sabe? Entonces el objetivo es prevenir y retrasar complicaciones y optimizar la calidad de vida en un sistema holístico, es decir, multidisciplinario, donde no existan barreras de comunicación y nosotros ayudemos a nuestro paciente a que tome las riendas de su vida y él decida cuidarse. Algo que desafortunadamente muy pocas veces se ve. Ya saben, típico mexicano que dice de algo me he de morir, pero debemos de trabajar todos pues para evitar cualquier otra situación. Entonces pues debemos de hacer varios pasos. Se debe de confirmar, clasificar la diabetes, evaluar complicaciones posibles, revisar tratamientos previos, controlar factores de riesgo, fomentar que el paciente participe en el desarrollo de un plan de tratamiento, desarrollar un plan de atención, dar visitas de seguimiento y pues darle un manejo continuo, es decir, estar monitorizando a nuestros pacientes. Como puedes ver, pues la Asociación Americana de la Diabetes pues tiene ya todo un esquema bien organizado de la forma en cómo pues se tiene que hacer el control de estas personas. Incluso pues ya hay varias tablas, o sea, la verdad es que no hay que pensarle tanto, y alguien ya lo pensó por nosotros, donde nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en la visita inicial, en las visitas de seguimiento y lo que se debe de hacer en las visitas anuales con nuestro paciente. Hay varias recomendaciones que es lo más importante. El punto del control es el estilo de vida y la atención psicosocial. Si nosotros logramos que nuestro paciente se responsabilice de su padecimiento y cambie sus estilos de vida, va a ser lo mejor, porque con eso nuestro paciente va a empezar a tener menos riesgo de complicaciones, ¿sale? Entonces les decía, tenemos que estar cuidando todo, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, retinopatía, las hipoglucemias, hay que aplicar vacunas, nuestros pacientes se deben de vacunar y hay que checar las comorbilidades. Nuestros pacientes diabéticos se pueden enfermar de casi cualquier cosa, incluso con mucho mayor riesgo, entonces sí hay que tener mucho cuidado en el control del paciente diabético, ¿sale? Hay que checarle que no tenga deficiencia de vitamina B12. Estos pacientes pueden desarrollar cáncer, aquí como característica diabetes mellitus atípica, que tenga un hábito magro, que tenga anticuerpos negativos, que sea de mediana o mayor edad, pues habría que buscarle un adenocarcinoma de páncreas, ¿sale? Hay que checar el cerebro cognitivo. Si nosotros generamos mucha hipoglucemia en nuestro paciente, podemos acelerar el proceso de demencia, ¿sale?
También puede desarrollar hígado graso no alcohólico y por consiguiente insuficiencia hepática. Y pues los pacientes que han sufrido pancreatitis van a correr riesgos de tener diabetes en algún momento de su vida. Pues obviamente hay que hacer evaluaciones continuas de la glucosa, 2 veces al año. Aquí mencionan algunos de la hemoglobina glicosilada, trimestrales o monitorizaciones continuas, etcétera, ¿sale? Hay incluso aparatitos que ya se encargan de hacer todo eso, cositas que pues no tenemos a la mano todos, pero pues nunca nos falta el Stroxtis o la glucosa capilar que sabemos tomar todos. Pues aquí lo importante son las metas. Mi paciente debe tener una glucosa preprandial, es decir, antes de comer entre 80 y 130, esa va a ser mi meta. Y postprandial a las 2 horas no debe de superar los 180 miligramos. Eso me habla de que yo tengo un paciente en control. Hay que tener cuidado los pacientes diabéticos cuando tienen tratamientos muy agresivos o cuando manejan hipoglicemiantes o manejan insulinas. Si mi paciente no lleva su dieta de manera correcta, pues corre el riesgo de padecer hipoglucemia. Y pues las hipoglucemias pues generan más daño que incluso la hiperglucemia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que estos pacientitos no desarrollen hipoglucemias. Hay varios enfoques farmacológicos, no vamos a entrar en detalle con la farmacología de la diabetes, solamente saber que se pueden utilizar insulinas. Por ejemplo, para aquellos pacientes diabéticos tipo 1, pues lo que les falta es insulina, pues se les da insulina, se les da de acuerdo a sus requerimientos. Hay varias dosis, esquemas de dosificación que serán los empleados para cada uno de los pacientes. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, pues hay múltiples fármacos para el manejo de la diabetes, muchos, y pues se selecciona el mejor fármaco para cada paciente dependiendo de sus características clínicas. Yo tengo pacientes con problemas cardiovasculares, tengo pacientes con problemas renales y también obviamente la economía de mi paciente. Pero lo que sigue siendo lo in actualmente para el tratamiento de la diabetes es la metformina. La metformina sigue siendo hoy en día la terapia inicial recomendada para la diabetes mellitus tipo 2, más cambios en el estilo de vida, exceptuando si existen contraindicaciones o los efectos adversos de la metformina pues se presentan, ¿sale? ¿Cuáles son? Intolerancia gastrointestinal, acidosis láctica y déficit de vitamina B2, ¿sale? Esto podrían ser algunas situaciones que podrían hacerme que yo vea si doy o no doy metformina, ¿sale? Si hay mala tolerancia, pues habría que buscar otro fármaco. Y si mi paciente tiene hiperglucemia grave, hablando de glucosas por arriba de 300, pues lo ideal sería empezar con insulina para evitar que mi paciente se catabolice, ¿sale? Hay terapias combinadas, se recomienda, por ejemplo, vidagliptina más metformina, y si no se recomienda, si no se logra un buen control, pues se puede agregar algún otro fármaco como una sulfanilurea, tiazonideridiona, inhibidores de DDP4, SGLT2, GLP, o insulina. Aquí, por ejemplo, si hay mayor riesgo cardiovascular, pues se recomienda un inhibidor de cotransportador de glucosa o agonistas del receptor de péptido similar a glucagón. Son como que algunos puntos que pueden ser empleados para este manejo, ¿no? Para el resto de complicaciones pues no hay una guía definida, pero se debe de individualizar todo el tratamiento. En el caso también se pueden utilizar insulinas y se pueden utilizar solas o en combinación con otros fármacos. Solamente los únicos fármacos que se deben suspender cuando se emplea insulina son los DPP4 y la sulfanilurea. Los demás pueden darse en conjunto. Entonces, chécate, aquí tenemos un cuadro que nos da la Asociación Americana de la Diabetes, donde nos pone precisamente metformina como primer medicamento. Si no hay cambio, pues ya se optan por otros, pero chécate, aquí me habla si hay alteraciones cardiovasculares o si no hay alteraciones cardiovasculares. Ya te voy poniendo ejemplos de cómo puede ser mi paciente con su función renal, etcétera, o si no la tiene, cómo es que yo puedo ir mezclando mis fármacos hasta llegar al uso de la insulina, ¿sale? Aquí se continúa todavía este cuadro, la verdad es que es bastante, no es muy complejo, el punto es que hay que analizar bien al paciente para saber qué fármaco le voy a ofrecer, ¿sale? Acuérdate que, que nuestros pacientes no son recetas de cocina y que tenemos que individualizar nuestro tratamiento, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que yo les quería hablar de diabetes. Como te digo, es un tema bastante amplio. Espero que con esta charla pues quede un poquito
más clara la diabetes. Insisto, hablar de diabetes es hablar de todo el mundo, pero para un acercamiento inicial a la diabetes, pues con todo esto sería más que suficiente. De acuerdo, cualquier duda ya sabes, aquí estoy para apoyarte y pues estamos en contacto. Cuídate mucho. Bye bye.